Y por último, el último rol que quería tocar aquí, y uno de los más importantes y más decisivos y más variados, porque aquí puede entrar casi cualquier arquetipo de Pokémon, es el de Lead. ¿Vale? Lead. Los que curan, esos son supports y vamos a hablarlos más adelante, porque normalmente los supports suelen ser o leads o suelen ser walls. Normalmente o son muros o son leads. Entonces, para no entrar más en detalle y no empezar a ramificar esto de manera incontrolable, primero hablamos de estos 5, creo que hemos hablado de 5. 1, 2, 3, 4, 5, correcto. Y ya para otro día dejamos más concretamente otros. Luis Muñao dice, Suicide Lead. Suicide Lead entraría dentro de la categoría de Lead. Pero es que también hay Control Lead, hay Support Lead, hay Attack Lead. Hay distintos tipos de leads, ¿no? El Suicide Lead es uno de ellos y es uno de los más curiosos, ¿no? Todo el mundo se ha enfrentado alguna vez en singles a un Azelf, por ejemplo, que te lidera el hijo de puta de Azelf, te pone las rocas, te mete taunt y explota y te mata. O cosas así, ¿no? El Mew que yo os comentaba antes, que usaba con tarjeta roja, ese Mew entra dentro de categoría Suicide Lead. Rimbombi, 3/4 de lo mismo. Rimbombi entra, mete la sticky web, te pega lo que pueda y cuando muera murió. Y ya está, correcto. Rimbombi es otro ejemplo de Suicide Lead. A mí me molan los Lead Breezers. Los Lead Breezers, dentro de la categoría de Lead, entrarían en lo que se llama en la comunidad, lo llaman los Attack Lead o los Offensive Lead, ¿no? Y bueno, en ese caso, la función de esos leads lo que hacen es entrar al campo de batalla e intentar tener presencia en el campo de batalla nada más empezar. Son pokés que normalmente son muy difíciles de one-shotear, que pegan muy duro y que aparte pueden hacer algún movimiento con algún efecto secundario especial que pueda quemar, que pueda paralizar, que pueda, etcétera, etcétera, ¿no? Grimmsnarl sería lead, sí, pero support lead. Grimmsnarl sería un ejemplo de lead, pero ya no entraría ni en Suicide ni en Attack. Entraría en esta subcategoría que es Support Lead. En lo que hace es entrar, poner las pantallas, largarse con una última palabra, dejarte al Pokémon que tengas en el combate, dejártelo en la mierda sin poder hacer daño y cambiar a otro Poké que se beneficie de esas pantallas. Normalmente va a ser un Sweeper, ¿no? Normalmente lo que vas a intentar hacer con Grimmsnarl es meter pantallas y después que entre tu Sweeper, que se bustee ahí detrás de las pantallitas cómodo y pim pam y sweepe. ¿Qué objetos suelen llevar estos pokés? Los leads estándar de Tutti Frutti, ¿vale? Tutti Frutti. Los leads en general, un montón. Porque podemos hablar de leads que colocan clima, podemos hablar de leads que se suicidan, podemos hablar de mil cosas. Entonces, objetos como el Jetpack o la tarjeta roja condicionan mucho la play del rival. Yo, por ejemplo, Torqual lo puedo usar de lead, meto el clima, hago sofoco, me piro y pues ya está. Con tarjeta roja, el Mew que yo os comentaba antes. Entra Mew, mete las roquitas, le pegan, el rival está forzado a cambiar y Mew sigue atacando, metiendo mierdas y tal. En el caso de un Suicide Lead, se suelen ver mucho, en este caso, en esta generación actualmente, se ve un montón a Ribombee con la Focus Sash de Suicide Lead. ¿Qué haces? Entra con su gran velocidad, te mete la Sticky Web, le pegas una hostia, le salta la Focus Sash y se dedica a pegar y sigue hasta que muera. Cuando muera, murió. Los restos, en caso de leads que quieren tener un poquito más de presencia, un poquito más de sustain, o la Light Clay, el Refleluz, en caso de pokés que, como decíamos antes, quieren poner pantallas, como puede ser el caso de Grimmsnarl o de Ninetales Alola, por ejemplo. Movimientos que se suelen ver o que suelen valorarse bastante en este tipo de pokés. Aquí ya os digo, el concepto lead es muy amplio y hay muchos tipos, ¿vale? Pero se suelen ver que tengan movimientos de trampas, las trampas de campo, las entry hazards, porque así, pues, es una manera de ya condicionar la play rival, ¿no? Suelen ver, sobre todo con trampas rocas, pero también con púas tóxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen también movimientos de control del adversario. Aquí he querido englobar control del adversario, tanto control de daño como evitar que el lead rival pueda usar movimientos de estado. Con Azelf, por ejemplo, o con Mew es muy común ver que llevan Taunt, ¿no? Que llevan el Mofa.
¿Y eso para qué? Como son pokés relativamente rápidos, a lo mejor te entra otro lead que quiere controlar el campo, quiere meter pantallas o cosas así, y tú le haces taunt y pues ya lo estás controlando. También movimientos como Will-O-Wisp para quemar, movimientos que controlen la velocidad como Onda Trueno, etcétera, etcétera. Pero se valoran mucho movimientos de control del adversario. Después, pantallas, obviamente las pantallas, por eso el Reflelud, y de posicionamiento, es decir, movimientos como sorpresa, movimientos como ida y vuelta, se suelen valorar bastante en algún tipo de leads, sobre todo leads atacantes, como puede ser Landorus, en ciertos arquetipos de Landorus, movimientos que te ayudan a posicionar muy bien a tu equipo, ¿no? De entrar, salir, el propio Grimmsnarl con el última palabra puede entrar dentro de esta definición y tal, ¿vale? Habilidades muy a tener en cuenta en estos pokés, los controles de clima, porque casi todo controlador de clima lo vas a jugar casi siempre en singles de lead. Casi siempre, hay excepciones y tal, pero Torkoal o Ninetales casi siempre van a salir primero, Pelipper o Politoed casi siempre van a salir de primeros, Ninetales Alola casi siempre va a salir en primer lugar. Entonces el control de clima se valora bastante en este tipo de pokés. También el control de daño, lo que hablábamos antes de Landorus, por ejemplo, el Landorus Lead, se valora muchísimo porque precisamente cuando entra al campo con Intimidate ya estás controlando el daño, te ayuda a posicionarte, puedes meter trampas de campo y tal. Y después, una habilidad, y aquí no es una categoría de habilidad, sino una habilidad que se valora muchísimo en la lead, es Bromista. Casi cualquier Pokémon con Bromista va a ser un lead de entre decentillo y buenísimo. Por ahí está. Control de velocidad y tal, correcto. Sí, se me olvidó meter. Lo que pasa es que control de velocidad, eso es movimientos, no habilidades. Es control del adversario, entra dentro de esa definición. No tienes una habilidad que sea sticky web, es un movimiento. Viento afín no influye mucho, viento afín es lo mismo, control de adversario. Ahí he querido meter control de velocidad, control de quitarle la play al rival, controlarle, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la habilidad bromista ayuda muchísimo porque los movimientos de estado los pones con prioridad. Entonces tenemos a Pokémon que, pues sobre el papel son bastante chusta, como por ejemplo Sableye, pero que gracias a bromista se hace un lead muy incómodo. Y cuando estamos hablando de mega evoluciones, Mega Sableye es un dolor de huevos. A no ser que tengas un siniestro delante y te comes los mocos, correcto. Pero eso ya depende. Lo mismo, Grimmsnarl con bromista, muy bueno. Los genios que tienen bromista, como Zundurus o Tornadus, también muy buenos. Incluso pokés que en el formato grande, en los formatos Overuse y tal, no tienen muchísima presencia. En formatos más bajos son muy buenos. Por ejemplo, Grafaiai. Grafaiai en Overuse no se usa porque estadísticamente no es muy bueno y hay bichos con Prankster mejor, pero en su categoría Grafaiai es buenísimo. Grafaiai, si no me equivoco, es Rarely Use, si no me equivoco, dejar que lo mire. No, es Never Use, no sé si ha bajado y tal. Grafaiai es Never Use, pero os aseguro que en categoría Never Use, Grafaiai es Dios. ¿Por qué? Por Prankster. Se jugará de lead por Prankster. Whimsicott es otro ejemplo. Volbeat en su categoría también tendrá presencia. ¿Por qué? Por Bromista. Bromista es una habilidad que va a definir mucho el rol del Poké. Y normalmente ese rol va a ser lead, casi siempre. Es raro que no entre en la lead en un Poké con Bromista. Vale, estadísticas que se le potencian a estos bichos. Y aquí esto he hecho una generalización bastante general. Y es que va a depender del tipo de lead. Las estadísticas, PS y defensas, si es un lead más defensivo, PS y ataques, si es un lead bulky con potencial ofensivo, ataques y velocidad, si es un suicide lead o un lead de que se quiera posicionar rápido o tal. Esto es muy tutti frutti, ¿vale? El lead, cuando entremos más en profundidad en tutoriales venideros, vamos a ver que el lead tiene 45.000 variantes y depende casi más del Poké que del arquetipo del Poké en sí. Es decir, de cómo lo construyas al Pokémon más que del Pokémon en sí. Vale, ¿y qué ejemplos tenemos de leads? Pues mira, se me han ocurrido estas, pero hay infinidad de ellos. Aquí tenemos un ejemplo claro de Suicide Lead, que es Azelf. Azelf, su trabajo es entrar, tocarte los huevos, meterte las trampas y una de dos. O que lo mates tú después de hacerte bastante daño, o directamente hacer explosión y mandarte a la mierda. O sea, Azelf, Suicide Lead por excelencia, diría yo. Digamos que hace su trabajo, exactamente.
Tenemos otro ejemplo de lead, que este poke es una navaja suiza, se puede usar de 1000 maneras, pero como lead es muy bueno metiendo las trampas de campo y después posicionándose y controlando el daño del adversario con Intimidate. Claro, Landorus es una puta navaja suiza, puedes hacer lo que sea con él. Te sirve para abrir una lata o te sirve para matar un cordero, te sirve para cualquier cosa. Sea, como lead, está muy bien porque mete las trampas, controla con el Intimidate al adversario y se posiciona muy bien entrando y saliendo con el U-Turn. Y por último he querido poner el ejemplo de un lead gordo. Un lead que igualmente puede poner las trampas de campo, tanto puede poner las trampas rocas como puede poner las púas, Ferrothorn. No controla tan bien al adversario como sus dos compañeros que hay aquí, pero sí que es verdad que se posiciona muy bien, porque como entres y puedas colocar las Leech Seed puedes molestar muchísimo. Y no tiene acceso a pantalla, pero con sus habilidades controla muy bien el daño rival. Y bueno, hay mogollón de ejemplos, hay decenas y decenas de ejemplos diferentes de leads, hay decenas y decenas de arquetipos de leads, al igual que de los otros roles que hemos visto, pero quizá el lead sea el que más variedad y más variación puede permitirse, ¿no? De hecho, todo el mundo conoce el Suicide Lead y vemos que aquí Landorus y Ferrothorn no son Suicide Lead, no te van a funcionar así. De hecho, es mala. Hacer que a Landorus lo maten en el primer turno o en el segundo turno es mala, y Ferrothorn 3/4 de lo mismo. A Azelf, pues oye, seguramente si lo has metido bien y te lo matan en un segundo turno, a lo mejor ni siquiera te lo matan, sino que lo estás matando tú. Entonces, pues eso, muchísima variedad de representantes de este rol. Y nada, más adelante, en un siguiente vídeo, en un siguiente directo, haremos más en profundidad esto de los tutoriales de los roles y tal, y vamos a hablar también de otras cositas. Mi intención es ir profundizando, por un lado, a nivel más técnico y por otro lado, a nivel más útil, más aplicable, ¿vale? Entender cuando se habla de ciertos roles, lo que hacen, tanto aquí como en VGC, que se habla de otra manera, pero también lo que hacen. Y después, a nivel más técnico, pues hablaremos, por ejemplo, de los estados alterados, qué es lo que hacen, a nivel matemáticas, qué es lo que hacen también. Por ejemplo, cuánto porcentaje hay de que cuando estás paralizado no puedes actuar en ese turno, cuánto te reduce la velocidad en la parálisis, cuánto te reduce el ataque una quemadura, cuánto porcentaje de daño crece de vida te va quitando progresivamente el tóxico, cosas así. Y nada, se me ocurre eso de los estados alterados, pero bueno, aún hay bastantes cositas que mirar. Seguiremos profundizando en esto de los roles y de las cores en caso de VGC y tal, y de la mano iremos juntando lo primero que he dicho, que es como más técnico y más tal, con lo segundo, que es como más útil. Esto ya, joder, si no sabías cómo hacer un equipo en Overuse, pues mirando esto ya puedes tirar un poquito de una guía, ¿no? Pues te pillas a uno de los pokés que he puesto en los ejemplos de Sweeper, otro de los ejemplos de Wall, más o menos lo construyes con estas cositas e inútil ya no vas a ser.